Buenas noches para todos. Nuevamente en este año retomamos las actividades de infectología para todos. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante especial que está en todo nuestro día a día, que es la vacunación contra la COVID-19, y vamos a hablar un poco de las experiencias tempranas en los Estados Unidos y qué podemos aprender para nuestro país. No quiero seguir sin presentar a mi compañero en la moderación de la mesa de este panel de discusión. Ya todos lo conocen, el doctor Pío López. Pío, pediatra infectólogo, expresidente de la ASIN, director científico del Centro en Investigación en Infectología Pediátrica en Cali y actualmente presidente de SLIPE. Hola Pío, ¿cómo estás? Hola José, bien José, muchas gracias. Primero que todo, en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y en mi nombre y en el nombre propio, te quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Infectología su amable invitación para participar en este evento que con toda seguridad vamos a aprender mucho en vista de este par de conferencistas de altísimo nivel con el que vamos a compartir hoy. Bueno, mil gracias Pío a ti por aceptar la invitación y bueno, nuestros conferencistas son personas de altos quilates, pero lo más importante es que son también nuestros amigos y vamos a hacer esta charla entre amigos con todas las personas que se están conectando en este momento. Tuvimos algunas dificultades con la conexión de nuestro primer invitado. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de las conferencias y yo les quiero presentar primero a nuestro amigo Álvaro Carrascal. El doctor Carrascal, él es médico salubrista y epidemiólogo, graduado de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad de Columbia. Es profesor asistente emérito del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Estado de Nueva York. Durante 23 años trabajó en VIH, hepatitis, enfermedad de transmisión sexual en el Instituto de SIDA del Estado de Nueva York, donde desempeñó los cargos de director de la División de Atención de Salud en VIH y hepatitis y subdirector médico. Durante 6 años fue vicepresidente de control de cáncer en la Sociedad Americana contra el Cáncer y actualmente colabora con un grupo de trabajo sobre aspectos epidemiológicos del SARS-CoV-2. Damos la bienvenida a nuestro amigo Álvaro Carrascal, quien nos va a contar sobre la inmunidad de rebaño y el impacto de la vacunación en la salud pública. Buenas noches, Álvaro, y bienvenido, y de nuevo mil gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, doctor Oñate. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes para compartir experiencias en la vacunación de COVID aquí en los Estados Unidos. Tanto al doctor Oñate como al doctor Pío López nos conocimos en Cali hace muchísimos años cuando trabajaba en el campo de VIH. Entonces, vamos a hablar sobre este concepto de inmunidad de rebaño y la importancia de la vacunación en la salud pública. Siguiente diapositiva. Inmunidad de rebaño. Es un término extraño porque se originó en el campo de la medicina veterinaria por allá en 1923 en los corrales de ganado de Estados Unidos con los casos de transmisión de brucelosis en ese tiempo. Y empezó a usarse en el área de la salud pública y medicina por ahí en la década de los 50 con el advenimiento de las vacunas ya más efectivas, ¿no? Pero en esta época del COVID ha generado muchísimo debate y muchas especulaciones sobre la inmunidad de rebaño. Lo cierto es que no hay evidencia científica de que haya alguna enfermedad infecciosa en la que la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño se haya logrado sin el uso de una vacuna, o sea, por solamente infección natural. No hay ningún caso. Siguiente, por favor. Precisamente debido a este énfasis que hago,
la Organización Mundial de la Salud cambió su definición o actualizó su definición a finales de diciembre, y lo que llama la inmunidad colectiva o inmunidad de población lo define como un concepto utilizado en el ámbito de la vacunación. Implica que se puede proteger a una población contra determinado virus si se alcanza un umbral de vacunación. Ojo, esta protección no es individual, es a la población. O sea, que si existe, a pesar de que es una población cubierta por vacunación, existe un individuo que no ha sido vacunado, no está protegido y se expone al virus, puede adquirir la infección. Entonces, inmunidad colectiva o inmunidad de población. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que hablar de unos conceptos de dinámica de infecciones y empezamos por el fundamental, que es el número reproductivo básico, o R0, que es el número promedio de transmisiones que se esperan de un solo caso primario introducido en una población totalmente susceptible. A la izquierda tienen ustedes un número reproductivo 2, en el cual cada persona transmitiría el virus a 2 personas, 2 contactos, y así sucesivamente. A la derecha tienen ustedes el número reproductivo básico de 3, el cual cada persona, cada caso primario transmitiría el virus a 3 personas y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Y se habla lo que es el umbral de la inmunidad de rebaño. Esta gráfica, este artículo publicado recientemente por Homer y Enal, en el cual se muestra a la derecha las diferentes umbrales de inmunidad por rebaño, siendo el caso más extremo el sarampión en Ghana del 60 al 68, que tiene un número de reproducción básica altísimo, entre 14 y 15, y el más bajo, el H1N1 de la influenza de Sudáfrica en 2009. Ahora, como ustedes se dan cuenta, aquí todas las umbrales de las diferentes enfermedades tienen su connotación geográfica y temporal, o sea, sus años, exceptuando la del SARS-CoV-2, que es la en negro, que se calcula en un 60% el umbral de inmunidad de rebaño. A la izquierda tenemos la fórmula para calcular el umbral, que básicamente es 1 menos 1 dividido por el número de reproducción básica. En el caso del SARS-CoV-2, el número de reproducción básica ha oscilado entre el 2 y el 3. Si calculamos con el número 2, tendríamos un 50%, sería el umbral. Y con caso de número de reproducción básica del 3 sería un 67%. En esta gráfica que está aquí a la derecha, ustedes ven en negro el SARS-CoV-2, que se ha calculado a más o menos el 60% del umbral, con una reproducción básica de 2.5. Siguiente. Pero para documentar el significado de este umbral, creo que es conveniente citar este ejemplo de Manaus, Brasil. A la izquierda tienen un artículo publicado por un grupo de trabajo en Manaus que demostraba en enero en la revista Science cómo hubo una tasa de ataque de 3/4 de la población en esa región de la Amazonía brasileña. Y decían los autores que nuestros datos muestran que más del 70% de la población se había infectado en Manaus unos 7 meses después de que el virus llegara por primera vez a la ciudad. Y esto está por encima del umbral teórico de la inmunidad colectiva. Sin embargo, a partir de diciembre, hubo una resurgencia del COVID en Manaus, a pesar de la alta seroprevalencia documentada. Y ese mismo grupo publicó un comentario en la revista Lancet, que está a la derecha,
el cual vamos a entrar en más detalle en la siguiente diapositiva. Por favor, siguiente. Aquí está, como pueden ver a la izquierda en la gráfica, en la parte de arriba está en la parte A. Sobre la izquierda, el eje vertical, el número de eventos por día. Tenemos hospitalizaciones y exceso de muertes, muerte por exceso. Y como ven, una ola, primera ola que ocurrió, la cúspide fue en mayo del 2020. Mandaron uso de mascarillas, distanciamiento social, etc. Y la tasa de reproducción básica bajó. En octubre del 2020, se estimaba que había una seroprevalencia de 76%. Esto en base de datos de donadores de sangre. 76%. De manera que eso es muy por encima del nivel de inmunidad colectiva que se presume. Sin embargo, a pesar de eso, en diciembre empezó a dispararse nuevamente los casos de COVID en Manaos, asfixiando el sistema de salud, terminando los suministros de oxígeno, etcétera, aumentando las muertes. Y se explican o se tratan de explicar esta situación los autores del artículo, de este comentario, en la existencia de 4 factores que no son excluyentes. El primero sería que se sobreestimó la tasa de ataque durante la primera ola y que la población permaneció por debajo del umbral de inmunidad colectiva. El segundo argumento de los autores es de que la inmunidad empezó a disminuir después de la primera ola en mayo y que la protección inmunológica contra el virus bajó a nivel de la población. El tercer factor es que la nueva variante del SARS-CoV-2 podrían evadir la inmunidad generada en respuesta a una infección previa. Como saben, ha habido nuevas variantes introducidas en Brasil, particularmente en Manaos, ahora hay una que se llama P1. Y la última teoría que ellos sugieren es de que estas variantes que circulan en esta segunda etapa podrían ser más transmisibilidad, más transmisibles que las cepas que existían anteriormente. En todo caso, aquí es un ejemplo claro, documentado de cómo una seroprevalencia altísima no significa que hay una inmunidad colectiva en ausencia de una vacuna. Siguiente, por favor. Entonces, el umbral de inmunidad colectiva, cuya fórmula, como lo he dicho anteriormente, es 1 menos 1 dividido por el número de básico de reproducción, o el número reproductivo básico. Pero hay que entender que esta es una figura que cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque el número reproductivo básico varía de acuerdo a la población, al punto geográfico donde se calcule, etc. Por ejemplo, un número reproductivo básico sería muy diferente en una ciudad densa como Bogotá a una zona rural, diga usted, en las Amazonas o en cualquier parte del país. Varía de acuerdo al agente patógeno y a la evolución genética de ese agente patógeno. Varía de acuerdo al huésped, a las respuestas de salud que implementemos. También el grado de eficacia y efectividad de la vacuna modifica el umbral. Entonces, todos esos son factores que cuestionan o que ponen en duda aferrarse sólidamente a estos conceptos debido a la variabilidad que tienen, ¿no? Ahora, hay que entender también que las tasas de hospitalización, ausentismo, muerte, etcétera, son independientes de la dinámica. ¿Por qué? Porque si tengo muchos casos que son asintomáticos, estos ni siquiera generan ausencia en el trabajo, ni mucho menos hospitalización, ni muerte, obviamente. Siguiente. Otro factor que influye, como dijimos anteriormente en la diapositiva anterior, es los efectos benéficos de una vacuna. ¿Cuál es el impacto de una vacuna? Se estima que en una vacuna hay 3 factores importantes. Una es la susceptibilidad a la infección, en que la persona vacunada que se expone al virus tendrá menos probabilidad de ser infectada, de infectarse.
comparada con una persona no vacunada. Segundo, es la progresión de síntomas, la progresión a síntomas, queriendo decir que una persona que se vacuna y se infecta tiene menos probabilidad de presentar síntomas comparada con una persona sin vacunas. Y finalmente, la infectividad. Se estima que una persona, o se espera que una persona vacunada, que se infecta, transmitirá el virus a menos personas en comparación con una persona que no ha sido vacunada. Y la verdad, como decíamos anteriormente, antes de empezar la sesión, hemos aprendido mucho en un año. Sin embargo, hay mucho que aún no sabemos. La magnitud de estos efectos con las vacunas actuales no han sido plenamente cuantificados. Siguiente, por favor. Quería cerrar aquí con esta sección, con esta transcripción de un artículo aparecido en la revista Nature, y en el cual se cita a varios expertos. Y me llamó la atención la primera cita, el primer punto, que la cantidad de personas que deberán vacunarse y la frecuencia dependerá de muchos factores, entre ellos la eficacia de la vacuna y la duración de su protección. Eso es algo que tampoco sabemos. ¿Qué tanto dura la protección de la vacuna? Y al final, una cita de la doctora Caitlin River del Hospital de Hopkins, una epidemióloga. Pasamos a la siguiente. Entonces quiero pasar al otro tema, que es la importancia de la vacunación en la salud pública. Y quería definir de nuevo el concepto de salud pública, porque es importante para la realidad de Estados Unidos la interacción entre la salud pública, la ciencia y la política. De acuerdo al doctor Milton Terris, epidemiólogo de Hopkins, ya fallecido, la salud pública se define como el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad y la incapacidad, prolongar la vida y promover la salud física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Enfatizo la ciencia y enfatizo el arte, porque para mí el arte es cómo se maneja las implicaciones políticas de la salud pública. Las decisiones de salud pública deberían ser basadas en la ciencia y en la evidencia. Sin embargo, esas decisiones están determinadas por circunstancias políticas, porque el ministro, el presidente, el gobernador, el alcalde, que son los que en última instancia determinan una decisión o apoyan una decisión, son decisiones políticas que están influenciadas por muchos factores. Siguiente, por favor. Importante esto, muy importante en Estados Unidos, porque ustedes saben lo que pasó en la administración anterior, cuyo líder, no quiero mencionar su nombre, por no tener un ataque de pánico aquí. Pero aquí ven este artículo de mayo 10 de 2018 en el Washington Post. En Estados Unidos, después de la destrucción de las Torres Gemelas en el 2001, septiembre 11, se dedicaron billones de dólares a mejorar la capacidad de respuesta a las emergencias y prevenir el terrorismo biológico. Eso incluía prevenir las pandemias, o al menos intervenir tempranamente. Pero aquí, en mayo 10 del 2018, se anuncia cómo la Casa Blanca, en esa administración reciente, eliminó esa oficina, eliminó ese alto cargo a nivel de la Casa Blanca. Y el periódico decía que la abrupta partida significa que no hay ningún oficial de alto nivel enfocado exclusivamente a los asuntos de seguridad de la salud global. Muchos expertos dicen que el país ya no está preparado para los crecientes riesgos de una pandemia. Increíble leer esto cuando hemos vivido esos últimos 12, 14 meses en Estados Unidos, en la situación en la que hemos vivido. Próxima, siguiente. Importante también al ver la respuesta a la pandemia en Estados Unidos, el sistema político de Estados Unidos. Es un país federal con 50 estados diferentes, en el cual cada estado es responsable de preservar la salud de sus ciudadanos.
la responsabilidad no recae en el gobierno federal, el gobierno nacional, sino en el gobierno estatal. En Estados Unidos no hay un Ministerio de Salud. El gobierno federal influye a través de fondos, guías, leyes sobre asuntos relacionados con comercio interestatal, por ejemplo, requerir el uso de mascarillas en vuelos en entre dos ciudades diferentes, o el transporte público, etc. Pero no tiene autoridad para determinar decisiones de salud a nivel estatal. Cada estado tiene un director o un comisionado del Departamento de Salud que está nombrado por el gobernador de cada respectivo. Las leyes de salud pública son diferentes en cada estado. Incluso los sistemas de salud, las estructuras son diferentes. Entonces, eso crea una complejidad que no vemos en otros países que tienen un sistema más centralizado. Siguiente, por favor. Entonces, en Estados Unidos ha habido tremendas deficiencias reconocidas. Aquí cito algunas áreas en las cuales ha habido deficiencias reconocidas. La oferta de la vacuna, obviamente hay 2 vacunas actualmente en Estados Unidos disponibles y ha habido problemas en la producción y distribución de esas vacunas, en la adquisición de esas vacunas y llevarlas y de los insumos que necesitan para la vacunación. Ha habido problemas con el almacenamiento y la cadena de frío, sobre todo con la vacuna que requiere temperaturas de ultra congelación. Hay problemas documentados con los registros de información que son manejados por cada estado y alimentados más tarde al CDC en Atlanta. Ha habido problemas en la ejecución y la vacunación. Por ejemplo, cada estado tiene las prioridades, la población prioritaria para vacunar. No son uniformes a nivel de cada estado. En este momento van cambiando con el tiempo, pero en este momento, si usted compara Nueva York con South Dakota o Dakota del Sur, las cosas son diferentes. Deficiencias en la movilización social y comunicación. Y yo quería mostrar aquí a la derecha, ven ustedes que el 60% de las personas no saben si van a poder vacunarse. Y el 55% de las personas no saben dónde van a obtener la vacuna. O sea, un problema de información, de comunicación a la población en general. Y finalmente, el monitoreo y supervisión de las vacunas. Hay los datos que se colectan a nivel del estado, se envían de nuevo a CDC, al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, y eso ha sido también un proceso bastante caótico. Este editorial del periódico The New York Times la semana pasada, el título es "Sabemos muy poco acerca de la debacle de los Estados Unidos con la vacuna". Debido a fallas en la planificación y monitoreo, el gobierno federal le ha perdido el rastro a más de 20 millones de dosis de la vacuna entregada a los estados durante la administración anterior. Y termina el editorial diciendo que la nación sigue encerrada en una lucha desesperada entre su propia capacidad para vacunar a las personas lo más rápido posible y la capacidad del virus para mutar y propagarse cada vez más rápido. En este momento, el virus todavía tiene la ventaja. Un editorial de New York Times de la semana pasada, febrero 7, perdón. Siguiente. Un aspecto importante en los Estados Unidos es la equidad en la vacunación. Siguiente. Sabemos que los grupos étnicos y los grupos minoritarios han sufrido mayormente con esta epidemia. Aquí tenemos los datos de la ciudad de Nueva York. A la izquierda hay un gradiente socioeconómico. Este es muertes, tasa de muertes por pobreza. Y a la izquierda, con menor tasa de muertes, están los estamentos económicos más altos. Y a la derecha, en esa gráfica, las áreas con más pobreza y mucha más pobreza son los que han sufrido más en términos de muertes en esta pandemia. En la gráfica de derecha tenemos tasas de mortalidad por raza y origen étnico. Y los grupos de raza negra y los latinos o hispanos son los que han padecido más en esta pandemia.
Sin embargo, siguiente, por favor. Estas son vacunaciones en los Estados Unidos de CDC, actualizadas hasta el día de ayer, en el cual 10 millones de personas han recibido las 2 dosis completas y 33 millones de personas han recibido una dosis, una o más dosis. Pero quería enfatizar aquí la diferencia o la brecha en las poblaciones minoritarias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una población de 318 millones, de los cuales los latinos representan 18.5 millones. Sin embargo, si ven a la izquierda, los latinos que han recibido una dosis o más representan el 8.9% de la población, del universo. Y sobre la derecha, que han completado la vacunación, las 2 dosis, solamente el 8.8%. Por otro lado, la raza negra, que representa el 13.4% de la población de Estados Unidos, ha recibido únicamente el 5.9% o el 5.4%. De manera que la brecha en la equidad, en la distribución de las vacunas es inmensa. Siguiente, por favor. Otro ejemplo rápido aquí en Nueva Jersey, un estado vecino aquí en Nueva York, en el cual Nueva Jersey tiene una población de 8.8 millones, solamente se han completado las 2 dosis en 263,000 personas. La población hispana en New Jersey son de 18% de hispanos. Sin embargo, únicamente han recibido la vacuna 5% de latinos. Y la población negra es 13%. Y solamente 3% de la población negra ha recibido la vacuna, alguna dosis de la vacuna en New Jersey. De manera que, como ven ustedes, hay una tremenda brecha en la equidad de la distribución de la vacuna en este país. Siguiente, por favor. A pesar de todo, estas 2 gráficas son del New York Times, hechas con datos de CDC. A la izquierda son dosis administradas diariamente. Y esas dosis van en aumento rápido, parece que ha acelerado desde el cambio de mando aquí a nivel presidencial. Y se estima, a la derecha, de que a pesar de que en febrero 9 hay un 10% de cubrimiento de la población, se espera que al paso que vamos, a finales de noviembre tengamos un 90% de cobertura en Estados Unidos. Una predicción optimista, pero creo que se podrían cumplir porque posiblemente hay una tercera vacuna disponible y no hay lugar a dudas de que el ritmo de administración de la vacuna está en aumento. Siguiente, por favor. Esta gráfica o esta infográfica de la Organización Panamericana de la Salud muestra el impacto de la vacuna en este continente, cómo se han eliminado poliomielitis, sarampión, rubiola y tétanos y viruela, y se ha controlado a través de las vacunas la difteria y la tosferina. Y la prevención de enfermedades transmisibles a través de la vacunación es uno de los logros más grandes de la salud pública en la historia mundial. Siguiente, por favor. Pero hay otros obstáculos también para la implementación de esta vacunación para la COVID. Siguiente, por favor. El primero es lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado la infodemia. La sobreabundancia de información que puede ser correcta o no durante una epidemia. De manera que esta avalancha de información confunde a la gente, incluso confunde a las personas educadas, porque se hace difícil encontrar fuentes fiables y orientaciones fidedignas. Se imposibilita la toma de decisiones apropiadas. Y como dice al final, igual que los patógenos en las epidemias, la información errónea se propaga cada vez a mayor velocidad y además añade complejidad a la respuesta a las emergencias sanitarias. Siguiente. Otro factor importante en Estados Unidos es el movimiento antivacunas. Aquí está una gráfica de las Naciones Unidas
en el cual los 10 países desarrollados con más niños que no recibieron la vacuna, la primera dosis de la vacuna contra el sarampión del 2010 a 2017, y como pueden ver, Estados Unidos es el líder. Desgraciadamente, el líder en este movimiento antivacunas que tiene mucho arraigo en este país. Siguiente, por favor. Otro aspecto es la reticencia a la vacunación. Y esta gráfica de la Fundación Kaiser, una encuesta nacional, muestra paradójicamente la polarización política en los Estados Unidos, cuando los republicanos, el 42% en la primera barra de encima, el 42% de los republicanos dicen que probablemente no tomarán la vacuna o definitivamente no van a vacunarse. Y en el otro extremo están los demócratas, 12% de ellos únicamente dice eso. Pero también los residentes del área rural, la gente entre los 30 y 49 años, población joven, y aquellos que son más propensos a recibir la vacuna están los residentes de las áreas urbanas, de personas de mayor edad y los hogares que tienen condiciones crónicas. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir, 4 puntos. La inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, terminamos llamando la unidad colectiva, solo se logra con la vacunación. Segundo, la meta debería ser vacunar al mayor porcentaje de población posible. Tercero, en Estados Unidos, aunque la vacunación contra el COVID se acelera, es indudable que se acelera. A pesar de los errores que se han cometido y los obstáculos que se han enfrentado y se continúan enfrentando, hay una posición optimista, y si se logra llegar al 90% del cubrimiento a final de este año sería un inmenso logro. Y para finalizar, la equidad en la vacunación debe ser prioritaria, no solamente a nivel de país, sino a nivel global. Porque, como sabemos, los países desarrollados han acaparado la producción de vacunas. Y hay países en desarrollo que no tienen acceso, el mismo nivel de acceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la excelente charla y sobre todo por mostrarnos una realidad en los Estados Unidos de las dificultades, de los aspectos logísticos y también de la reticencia de la población a vacunarse. Sin lugar a dudas serán grandes lecciones que debemos aprender ahora que en Colombia estamos próximos a implementar la vacunación masiva en nuestro país. Esperemos la sesión de preguntas y luego seguiremos hablando un poco más sobre este aspecto muy importante. De todo esto que nos mostraste, ¿cuál crees tú que son esos errores que no podemos cometer en Colombia para poder lograr rápidamente un gran alcance en la vacunación? En primer lugar, no conozco mucho la situación colombiana porque llevo 40 años fuera de Colombia y no estoy al tanto de lo que pasa día a día. Pero pienso que el aspecto de la información a la ciudadanía, la educación, yo tengo entendido y lo sé, por ejemplo, en el caso de la vacuna del virus del papiloma humano, de que hay mucha reticencia y mucha posición antivacuna, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar un mensaje claro, sencillo a la población sobre la importancia de la vacuna? Y también pienso que el tema de la inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, tiene que clarificarse. No hay esperanzas de que la inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, se va a lograr sin la vacuna. Y tercero, también el acceso a la vacuna. No sé, yo tengo entendido que Colombia se unió al programa COVAX, y la vacuna va a empezar a llegar a Colombia. Lo importante es que la vacuna llegue en la proporción, en la dosis, en el volumen que se requiere para hacer un cubrimiento rápido de la población.
Ok, perfecto. ¿Y cómo luchamos contra esa infodemia? Bueno, la respuesta no es sencilla. Es un problema muy complejo. Pero las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, tiene documentos estratégicos. Tenía dos diapositivas sobre estos reportes que han hecho, en el cual tienen ya una estrategia para manejar esto, ¿no? Y una agenda de investigación, porque este es un proceso nuevo. A medida que la información, tecnologías de la información progresan, se acentúa la infodemia. Entonces, yo referiría a los participantes en esta charla a esos documentos de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo manejar y cómo investigar este concepto de la infodemia. José, uno de los puntos que nos llama mucho la atención de la conferencia del doctor Carrascal es la dificultad para llegarle a la gente, que la gente esté de acuerdo con la vacunación. Yo creo que eso es una obligación de todas las entidades científicas, de la prensa, sobre todo de la prensa hablada, escrita, de comunicaciones, para poder que la gente comience a perder ese temor que tiene, esas falsas creencias de que la vacunación le va a hacer mucho daño. Pero ya vemos cómo en países industrializados tienen el mismo problema que podemos tener en los países menos industrializados, ¿no? Ahora, yo quería añadir que la CIN, por ejemplo, puede ser un líder, podría ser un líder en comunicar esta información a la población colombiana y a través, por ejemplo, de entrenamiento del personal periodístico. Por ejemplo, muchos de los periodistas en Colombia no tienen una formación científica, no entienden los conceptos de vacunas, de salud pública, etcétera. Y si una entidad toma liderazgo, como ustedes, que estarían en la mejor capacidad para tomar ese liderazgo, de entrenar al personal periodístico y diseminar un mensaje que sea sencillo y que sea acorde a la ciencia existente, ¿no? Claro que sí, Álvaro, tomaremos nota y de hecho estamos trabajando ya con algunas casas periodísticas que tienen alcance nacional para que nos ayuden con esta comunicación asertiva para toda la población. Hablábamos antes de comenzar tu charla que ahí existe como una tendencia a bajar los casos en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero el ritmo de vacunación todavía no despega. ¿Por qué los casos vienen bajando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista de salud pública? Sí, exactamente. Estamos viendo un descenso de los casos en Estados Unidos en general. Aquí en el área de Nueva York, en el área de Albany, donde yo vivo, la prevalencia está bajando progresivamente después de Navidad, Año Nuevo. Y hablaba yo con ustedes de que en realidad el motivo o la causa de este descenso no lo entiendo bien, porque esto ya estaba en el pleno invierno, en el cual la gente se mantiene en los espacios cerrados. Obviamente, aunque hay negocios cerrados por orden del gobierno estatal y hay medidas para el uso mandatorio de mascarillas, etcétera, no podríamos decir que la vacuna, porque aún no hemos adquirido niveles que nos lleva a pensar que la vacuna sea un factor en la reducción de casos. Así que no tengo un argumento contundente para decir a qué se debe la reducción de casos, a no ser que sea efecto de las medidas sanitarias que se han tomado. Ok, ¿cuál tú crees en la voz de la calle el motivo principal por el cual la gente no se quiere vacunar? Mostraste
la inequidad en los Estados Unidos con respecto al acceso a las vacunas, pero mostraste también algunas razones, también allí inclusive sorprendió esto de si era de un grupo político y demás, había como esa resistencia a vacunarse, pero en el voz a voz, ¿cuál es la razón por la cual las personas no se quieren vacunar o no se vacunan? Bueno, yo creo que razones son múltiples, ¿no? Yo quería resaltar, uno es la información o la infodemia, la información que se ve en los medios sociales, por ejemplo en Twitter, Facebook y todas esas plataformas, en el cual hay una profusión de este mensaje de reticencia a la vacunación o del movimiento antivacunas, ¿no? El segundo lugar para mí importante sería la cuestión política. Este presidente anterior que tuvimos fomentó esta actitud contra vacunas, fomentó una actitud de no creer que existe una pandemia, que no creer que existe un virus, una enfermedad como tal, que es una cuestión falsa. De manera que eso acrecentó el pesimismo y la incredulidad de un gran segmento de la población. Y eso está reflejado en la estadística que les mostré sobre cómo en los dos extremos están los demócratas y los republicanos. Los demócratas negando el beneficio de la vacuna y los demócratas más en favor de la vacunación, ¿no? Ya lo veo al doctor Montoya. Doctor Montoya, bienvenido. Qué gusto verlo. Qué gusto verlo, Álvaro. Igualmente. Fue un maratón como de 40 minutos de dificultades técnicas, pero el equipo de los doctores Oñate y López lograron hacerlo bien. O sea, qué gusto verlo. Igualmente. Bueno, José, cuando tú digas, iniciamos la presentación. Yo creo que ya estamos listos. Un saludo a José Gilberto y adelante Pío presenta a José Gilberto. Doctor Montoya, ¿no sabe usted el honor que es para mí presentarlo? Me han pedido que haga una presentación pequeña de su hoja de vida, lo cual es muy difícil. Leer la hoja de vida del doctor Montoya es muy difícil, pero es mucho más difícil hacer un resumen porque tiene tantas cosas interesantes que uno no quisiera perderse. Cuando hablamos del doctor José Gilberto Montoya, hablamos de uno de los hijos más ilustres de la Universidad del Valle. El doctor Montoya es un médico general de la Universidad del Valle. Es internista de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, con formación en enfermedades infecciosas en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, bajo la tutela nada menos y nada más del doctor Jack Hamilton. Obviamente yo no puedo hablar, como les dije antes, de toda la hoja de vida, pero es importante mencionar que el doctor Montoya en este momento es codirector del Laboratorio Nacional de Referencia para el Diagnóstico y Tratamiento de Toxoplasmosis, el laboratorio Dr. Jack Hamilton. Es un laboratorio de referencia para todos los Estados Unidos y para el mundo. Además de eso, el doctor Montoya fue profesor de la Universidad de Stanford por 29 años y tiene más de 180 artículos publicados. Ustedes saben el libro de Jack Hamilton de enfermedades infecciosas en el recién nacido. El artículo de toxoplasmosis es escrito por el doctor Montoya. El doctor Montoya es fundador de los programas y creo que este es un punto supremamente importante de su vida. Es fundador de los programas clínicos y de investigación del síndrome de fatiga crónica. Ha recibido 14 premios de enseñanza en Stanford y en Tulane. Yo podría seguir aquí toda la hora
pero simplemente quiero terminar diciéndoles que el doctor Montoya le gusta la vida familiar, Sí. le gusta el senderismo, le gusta la música, le gustan los museos, le gusta la literatura y le gustan las buenas uvas, o sea, le gusta el buen vino. Gracias, doctor Montoya, y el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, doctor López, por esa presentación tan generosa. Es un placer siempre unirme a ustedes, al doctor Oñate, a usted, doctor López, a su hijo, cuando también es moderador. Y esta vez es muy especial para mí al doctor Álvaro Carrascal, que conozco de los años de Univalle. Y nos une hoy el tema de las vacunas del COVID, del 19. Y como aludía el doctor Carrascal, es una de esos logros que no tiene precedente, porque en menos de un año se logró hacer lo que usualmente en la parte de arriba de la diapositiva, que espero que estén viendo, se ve como hay todo un proceso desde los estudios en modelos animales, identificación del antígeno para la vacuna y las fases tradicionales de los ensayos clínicos 1, 2, 3, hasta el momento en que se hace la aplicación en grande escala. Se toman más o menos 15 años. Lo más corto que se pudo hacer fue con la vacuna del sarampión, que se hizo en 4 años. Esta vacuna para el COVID-19 se ha logrado en menos de un año y no hay que perder la perspectiva de eso. Es importante recordar que el antígeno primario tras las vacunas van detrás es la proteína S, que en inglés es spike o la espiga, que es la proteína más abundante en la superficie del virus y es la misma proteína que el virus usa para entrar en las células donde tienen el receptor de la angiotensina, de la enzima convertasa de angiotensina 2. Entonces, la gran mayoría, si no todas las vacunas, están persiguiendo desarrollar anticuerpos contra esta proteína primariamente, si no son todas. Lo otro importante es que la infección natural, cuando la persona sobrevive, dispara reacciones de anticuerpos en la parte del sistema respiratorio superior de tipo IgA y en la parte inferior primariamente de IgG. Cuando se da la vacuna intramuscularmente, como son las que han sido aprobadas y las que son más probables de ser aprobadas próximamente, se dispara solamente una protección por IgG. Entonces es posible que haya muy poco de protección en la parte respiratoria superior. Debe haber algo, pero no es completa, porque no dispara IgA, porque no se usó la entrada en la vacuna, el sistema respiratorio, como sí ocurre cuando las vacunas se dan intranasalmente, que dispara protección por IgA en la parte superior y por IgG en la parte inferior. Entonces eso en parte explica por qué la pregunta que es válida si las vacunas van a proteger contra infecciones del aparato respiratorio superior, principalmente si son asintomáticas. Los doctores Oñate y López me encargaron de que mirara partes de resumir las estrategias biológicas que tenemos en este momento adelantadas, cuáles son las diferencias entre las 8 vacunas contra el COVID que están en la fase ya de usarse en humanos. ¿Se puede decir que hay alguna mejor? ¿Cuáles son las actividades de estas vacunas contra las variantes genéticas? ¿Cuánto se cree dura la respuesta inmunológica? ¿Efectos adversos? ¿Qué hacemos con los infectados? Aquellos que han recibido el virus y se han enfermado o no, pero sabemos que ya lo han recibido. ¿Se vacunan? Y si se vacunan, ¿será que se hace una sola dosis? ¿Qué tal acerca de combinar vacunas? ¿Y cuál es el efecto de las vacunas en la infección asintomática? Brevemente, la forma en que se hace la estrategia, y el doctor Pío López lleva décadas en el desarrollo de vacunas en Latinoamérica, tenemos ejemplos exitosos y me encantó una diapositiva del doctor Carrascal. Las medidas higiénicas básicas
y las intervenciones con vacunas han sido las intervenciones promovidas por el humano, que se han creado por el humano, que más impacto en salud pública han tenido. Y se puede hacer desde coger el virus y atenuarlo para podérselo dar, despertar la reacción inmune, pero no enfermar, como se hace con las vacunas del sarampión, las paperas. Se puede coger todo el virus sin activarlo, como se hace con la influenza, por ejemplo. Se pueden coger pedazos del virus. Se pueden coger péptidos sintéticos, como en la hepatitis B, por ejemplo. Se pueden coger pedazos, partículas virales. Se puede coger el DNA que tenga el código para ese antígeno que se quiere que se produzca. O se puede hacer desde el DNA desde el núcleo o el RNA desde el citoplasma. Se pueden coger segmentos muy específicos hechos por tecnología recombinante, como se hace, por ejemplo, con el virus de la hepatitis B, que es un antígeno muy específico y que se hace de manera con tecnología recombinante y usualmente de la E. coli. También se pueden hacer vectores virales recombinantes, esa no la hemos usado todavía, o se puede hacer vectores que son recombinantes, que son no replicativos, como en el caso del adenovirus que vamos a ver en unos minutos. Entonces hay toda una variedad de estrategias para inmunizar de las que se puede escoger. Algunas de ellas, como la del RNA, no se habían implementado en humanos, se habían estudiado por muchos años, pero no se habían implementado en humanos. Y lo mismo la de coger otro virus, ponerle a ese virus el material genético que sintetiza que hace la proteína que uno quiere como antígeno, y usar ese virus como un caballo de Troya para entrar y producir la vacuna. Todas estas estrategias están a disposición. Las vacunas para COVID que están más adelantadas y que ahora ya están en implementación completa en el Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos, de las que hay publicaciones completas y la información es más accesible, es más claro saber qué son las dos vacunas, una de Pfizer y la otra de Moderna. Las dos usan esta tecnología del ARN mensajero. Ese ARN mensajero no entra al núcleo, solamente va al citoplasma y ahí se produce la proteína. Ahí se pasa de RNA translation a la proteína, va al aparato de Golgi y del aparato de Golgi va a la superficie de la célula, y de allí el sistema inmune reconoce ese antígeno, esa proteína, como extranjera, foránea, y es donde se produce una respuesta inicialmente por inmunidad innata, natural, y luego ya se desarrolla en los ganglios linfáticos locales la conversación entre la innata, las células presentadoras, los antigen presenting cells, y ya las células B y las T, donde se desarrollan los anticuerpos que son específicos y eventualmente respuestas en las células T, específicamente las CD8, que son los killer cells, que van a encargarse de los agentes virales dentro de la célula. Los anticuerpos lo hacen por fuera de la célula, y los CD4 que ayudan a las dos poblaciones, a las B produciendo los anticuerpos y a las T en su parte de actividad de matar, literalmente kill las células infectadas. Entonces, las dos vacunas que tuvieron la fortuna de terminar los estudios más temprano fueron ambas de ARN mensajero. No es una sorpresa, porque la tecnología de ARN mensajero, como solamente descansa en tener el código de ARN que produce ese antígeno, es muy fácil producirlas, es muy fácil cambiarlas y producirlas. En parte explica por qué ellos llegaron primero, ligeramente primero que las otras tecnologías. Una cosa muy importante que es un poco desventaja para la cadena de frío es que la de Pfizer requiere temperaturas que son demasiado ultra low, que son demasiado bajas. Para tener una referencia, en el congelador de las neveras de nuestras casas, menos 20 es la temperatura, estamos en la escala de Celsius, y en estas temperaturas son 4 veces más bajas
que las temperaturas de los congeladores de las casas. Entonces esto puede representar un desafío logístico. Son 2 dosis para ambas, una es 3 semanas, la otra son 4 semanas. Más de ahora 40,000 individuos han recibido la vacuna. Estos son los que han recibido la vacuna y hay que doblar esta cantidad para los de placebo en esos estudios. Y la eficacia, que fue una sorpresa que se recibió con bastante alegría, era que era superior al 90%. El objetivo que se les dio a las compañías era de que sacaran vacunas que fueran más efectivas de 50%. Entonces, tener más de 90% fue una sorpresa bastante positiva. Los estudios de la de Pfizer incluyeron lugares fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, en Turquía, algunos sitios en Europa y importante en Sudáfrica. Mientras que la Moderna básicamente fueron 99 ciudades en Estados Unidos. Y aquí quería recalcar un punto que parece ser denominador común con las vacunas del COVID, y es que protegen contra muerte y contra hospitalizaciones 100%, si no cerca al 100%, 100%. Es una parte importante que debemos entender, porque vamos a ver que más de 90% se sacrifica un poco en las siguientes vacunas, pero no esta parte permanece aún en vacunas que tienen menos del 90% de eficacia, siguen protegiendo 100% contra muerte y contra hospitalizaciones. Entonces no es sorpresa las 2 publicaciones de la de Pfizer y de la Moderna, y ustedes pueden ver cómo en la de Pfizer se acuerdan que la segunda dosis es a las 3 semanas, entonces es aquí a los 21 días cuando se recibe la segunda dosis, que está acá representada. La segunda dosis se recibe aquí a los 21 días. Y hay una separación clara en los que reciben el placebo. Esta es la incidencia cumulativa. Y entre los que reciben la vacuna, donde hay una separación muy clara, incluso desde la primera dosis. Entonces, posiblemente hay protección a los 14 días de la primera dosis, pero la protección es mucho más efectiva cuando se recibe la segunda dosis a los 21 días, a las 3 semanas. Y en estos circulitos oscuros son los casos severos. Y ustedes pueden ver que solamente hubo un caso severo en el grupo de la vacuna, que a propósito no requirió hospitalización y tampoco hubo muertes en este grupo de la vacuna. Esta es la de Pfizer. Y en la gráfica a la derecha está la Moderna, donde en la de Moderna la vacuna es a los 28 días, es a las 4 semanas, no es a las 3. Y pueden ver, esto simplemente es por diseño de estudio. Ellos decidieron mirar los casos que había 7 días después de que se recibiera la segunda dosis, y por eso la separación ocurre más tarde, pero la separación de beneficio está desde más antes. Incluso en esta de Moderna, antes de la segunda dosis, les hicieron un hisopado a todos los participantes, placebo o vacuna. Obviamente era doble ciego, no se sabía quién lo estaba haciendo, y notaron que en los de la vacuna, la positividad en el hisopado era más baja que los de la placebo, indicando que hay un grado de protección, no perfecto, un grado de protección contra la parte asintomática, y tiene que ver posiblemente por aquello de que hablamos de que para disparar la protección asintomática es importante la IgA en el aparato respiratorio superior, y la vacunación intramuscular, como son estas dos, no están disparando ese tipo de inmunidad. Una cosa que surgió en septiembre en el Reino Unido, pero se le prestó atención solamente en diciembre del año 20, la atención surgió en el 20, cuando se observó, y fue algo muy bonito, fue algo así como la unidad del doctor Carrascal de epidemiología trabajando con la unidad de genética de un grupo. En Inglaterra los epidemiólogos notaron
que a pesar de que tenían todas las medidas en lugar, hubo un aumento impresionante de casos y les llevó a preguntarse por qué si nada había cambiado, qué era la causa. Miraron la parte genética y notaron que había esta variante que se llama la B117, que se originó allá en el Reino Unido, se detectó por primera vez después en estudios retrospectivos en septiembre del 2020. Tiene 17 mutaciones, de las cuales 8 están en el spike, en la proteína de la espiga, de las 8. Y en esas 8 hay una muy importante que es la 501. Cambia este aminoácido por este aminoácido en esa posición 5.1 y hace que la proteína de espiga con esta mutación se una mucho mejor, mucho más firme al receptor de la AC2. Esa mutación aquí en el Reino Unido. Y esa mutación, que es la que el primer ministro anuncia, que hay más casos en Londres, se ha encontrado que tiene posiblemente 50% más capacidad de transmisión, 30% más de mortalidad, desafortunadamente. Al principio se pensó que no había efecto en mortalidad, ya se sabe que sí lo hay, y puede escapar los sueros y los convalecientes y puede escapar las vacunas, pero no es tanto como si se pasa con las otras, o por lo menos con la otra cepa, la de Sudáfrica. La de Sudáfrica tiene esa misma mutación 501 que afecta la unión de la proteína al receptor, pero tiene esta mutación que se tiene mucho temor, que es la 484. Esta 484 se ha visto que sí impacta la habilidad de suero convaleciente de neutralizarla y posiblemente es responsable porque las vacunas funcionan menos con esta cepa. Está la 417 que también está en la de Brasil. Entonces hay 3 mutaciones, 3 variantes que hay que seguirlas y en estudios genómicos es importante saber qué está pasando con ellas en cada sitio, en cada país, porque nos puede estar dando una indicación de qué medidas extraordinarias tomar y si las vacunas se van a implementar, ponerle cuidado a cuáles vacunas estas pueden estar escapando. Y eso se puede ver en esta parte de acá. Entonces aquí tenemos los otros candidatos de vacuna que están muy cerca en implementación global. En Estados Unidos, como sabemos, está la de Pfizer y la de Moderna. La de Johnson & Johnson está siendo estudiada por la FDA y a finales de febrero se pronunciarán para la autorización, que muy probablemente la van a obtener. Esta metodología de la Johnson & Johnson es con el adenovirus. Este es el adenovirus humano, adenovirus 26. Se le introduce el material genético de la proteína S para que pero el virus no se puede replicar y de allí se produce el disparo de la inmunidad. Solamente se requiere una dosis. Entonces, o se ha estudiado para una sola dosis. Y observen que todas estas vacunas que no usan la tecnología de ARN mensajero no necesitan esas temperaturas ni de congelador de la casa, ni de las de ultra baja temperatura en nuestros laboratorios, sino que se podrían guardar en las temperaturas de los refrigeradores usuales de las casas. Bueno, en este caso sería de las clínicas, obviamente. Y la Johnson & Johnson es la única que usa una sola dosis. El resto, todas tienen 2 dosis. Hay una cosa fascinante, y es que la vacuna rusa, que la nombraron acerca del primer satélite que ellos pusieron en el 57 en órbita, esa vacuna rusa Sputnik usa un adenovirus que es el 26 de la Johnson & Johnson en la primera dosis y usan un segundo adenovirus, el 5, para la segunda dosis. Y de acuerdo a datos que ellos han mostrado, parece ser que se tiene una respuesta inmune más fortalecida cuando la segunda dosis es por un segundo adenovirus. Acordémonos que cuando se usan los adenovirus hay un poquito de
teóricamente desventaja de que si el paciente ha tenido ese adenovirus antes, la inmunidad contra ese adenovirus que ve el adenovirus de la vacuna, pero si lo ha visto antes, puede ser que elimine la posibilidad de ese, o disminuya la posibilidad de ese adenovirus de entrar a las células y hacer la parte de producción. Entonces es una forma clever, una forma muy hábil de bypassear esto, de saltar esto. Se ha dado en miles de individuos. Hay una desventaja con las vacunas chinas, la de Sinovac y la de Sinopharm, porque no es claro tener esa información. Uno se puede gastar, yo puse esta tabla junta, se puede gastar horas enteras, literalmente, y no se puede encontrar cuántos se vacunaron, porque no dan las cifras, pero no dicen si son de vacunados y placebo o si son solamente de vacunados. Entonces es difícil sacar esa información, pero se hicieron en miles. Ahora, lo importante en esta tabla es que por primera vez uno empieza a observar de que las cepas sí tienen efecto en la eficacia de la vacuna para proteger contra infección en general. Entonces la de Johnson & Johnson en los Estados Unidos, eficacia 72%, Latinoamérica 66%, Sudáfrica 57%. Permítame saltar acá la de Novavax. Novavax usa solamente proteína. Esta es la proteína simple que se da. Ellos tienen un adyuvante que aumenta la respuesta inmune. Y es clarísimo que ellos tuvieron casi 90% de eficacia en el Reino Unido, pero solo 60% en Sudáfrica. Y los estudios genómicos que ellos hicieron, más del 50% en el Reino Unido era la B117, que ya habíamos visto que tiene esa variante 501. Y en Sudáfrica, más del 90% era la B1351, que tiene esa mutación 484. Muy posiblemente explicando por qué fue inferior la efectividad en Sudáfrica. Y lo mismo pasa con la vacuna china de Sinovac, donde 90% en Turquía, 60% en Indonesia, 50% en Brasil. Entonces ya empezamos a ver como un tema común de que la eficacia sí puede ser impactada a nivel epidemiológico, a nivel de estudios, por la presencia de estas variantes genéticas. Sin embargo, si se mira la columna de la derecha, hay mucha esperanza, porque en cada uno de esos estudios se muestra que la vacuna, a pesar de que no hay una protección completa contra la enfermedad leve, moderada y severa que no necesitan hospitalización, siguen siendo 100% efectiva contra la parte de hospitalización y con la parte de muerte. Este es un estudio muy bonito que fue publicado la semana pasada, donde se muestra el efecto de los cambios genéticos en las cepas del virus y la capacidad de neutralizar ese virus con ese cambio genético. Y se cogieron sueros de 20 participantes de la vacuna de Pfizer que han recibido las dos vacunas, las dos dosis. Y se ve aquí como este es el virus salvaje, original. Este es el virus que solamente tiene la 501. Este puede ser un buen representante de la B117 parcialmente. Y ustedes ven como el suero de la vacuna de Pfizer incluso tiene más capacidad neutralizante que el mismo suero contra la cepa original. Este es el suero que se considera de oro, la prueba de oro para ver si un virus es neutralizado. Es el Plaque Reduction Neutralizing Test. Es una prueba para mirar si el virus se neutraliza en cultivos celulares. Y ustedes pueden ver aquí que cuando el virus se le agrega la mutación 501 que está acá, pero se le agrega la 614 que también es presente en el B117, y también se le agrega se le quitan los dos aminoácidos que son característicos de la B117. También el suero de la vacuna parece ser que hace un trabajo, si no igual contra la original, incluso mayor que contra la original. La parte de esto es porque los títulos que se generan contra la de Pfizer y Moderna son más altos que los títulos de la infección natural.
pero cuando se agrega la 484 acá a la derecha, ya hay una pérdida en la capacidad neutralizante de ese suero de los pacientes vacunados contra estas cepas que mutan. Esta parte me parece interesantísima porque no la había visto. Es difícil, como sabemos, tener acceso a información en países como Rusia o China, pero aquí ellos muestran cómo aparentemente, si seguimos la información que está en la internet de ellos, aquí aparece que si se da primero la inmunización con un adenovirus y después con otra, si solamente se usa el AD5, es una inmunización que no es muy protectora. Si se usa el mismo adenovirus 26 primero, adeno 26 segundo, se da una respuesta mejor por el refuerzo que se da en la segunda, pero cuando se usa el 26 seguido por el 5, como es el de ellos, hay una respuesta muchísimo mayor, lo que le daría a uno la esperanza que entre más alta esa respuesta es, más la posibilidad de que coja las variantes que se están mirando. Una de las preguntas que me encargó el doctor Oñate y López es ¿cuánto dura la protección de las vacunas? Y una, obviamente, pregunta importante a responder es ¿cuánto dura la protección de la infección natural? En este estudio, donde cogieron 188 pacientes que estaban infectados con el COVID, se encontró que la inmunidad mirada por varios parámetros puede durar hasta 8 meses. Y eso es lo mínimo que ellos estudiaron, o sea que puede ser más allá de los 8 meses. Hay anticuerpos que están contra la proteína espiga, la S, y hay anticuerpos contra el receptor dentro de la S, que se encarga de la unión ya más fina contra el receptor, que sí bajan en un periodo de los 8 meses, esos anticuerpos sí bajan, pero las células B de memoria que están produciendo esos anticuerpos realmente aumentan contra la proteína S, queriendo decir que van a estar allí listos para el siguiente encuentro del virus, que es lo que se trata de hacer con las vacunas. Y muy importante, en el lado de inmunidad celular, las células T, las CD8, que son las killers, las que matan las células infectadas contra el virus, y las CD4, que apoyan las T8 y apoyan las B, bajan con el tiempo debido a vida media, pero de nuevo hay la posibilidad que haya un efecto de refuerzo y de expansión de estas células en el encuentro siguiente. Entonces la respuesta que nosotros científicamente podemos apoyar es de que por lo menos 8 meses dura la inmunidad de infección natural, y eso es supremamente importante para aquella pregunta de si debemos darle prioridad en dar vacuna a aquellos que se han infectado, cuando estamos viendo que ellos tienen inmunidad aparentemente protectora, mucho más de la que se había pensado. Y eso está corroborado en estudios donde se compara aquellos, cuando se les da la vacuna, que nunca se han infectado, en este caso los azules que no se han infectado, y se comparan con aquellos que se han infectado, y si se les da la vacuna, a los que ya se han infectado, que están en naranja, tienen títulos mucho más altos que los títulos de los que no se han infectado después de la vacuna. Y obviamente para pros, para expertos como el doctor López, esto no es una sorpresa, porque esas células de memoria B y las CD4 de memoria y las CD8 de memoria están allí. Y si se les hace el refuerzo con la vacuna después de la infección natural, van a tener una respuesta mucho más robusta que aquellos que nunca han visto el virus antes y solamente ven esos antígenos por primera vez en la vacunación. Y este estudio acá apoya exactamente el mismo concepto. En la parte de efectos colaterales, puse estas tablas juntas de qué pasa con los efectos colaterales cuando uno mira la de Pfizer y la de Moderna, simplemente porque es la que tiene la información más precisa, está bien publicada,
ha habido el proceso de revisión de parte de la revista y de los revisores. En la de Pfizer ellos dividen los grupos entre 16 y 55 y los de Moderna 18 a 65. Es un poquito tricky, pero más o menos son similares. 16, 55, 18, 65. Estos son los efectos locales con la primera dosis, y estos son los efectos locales con la segunda dosis de la de Pfizer. Y ustedes pueden ver que los efectos locales más o menos permanecen similares entre la primera y la segunda dosis de Pfizer en los grupos, digamos, de primer grupo, para no decir jóvenes. Y en la de Moderna, ustedes pueden ver que también en el grupo joven los efectos locales, como el dolor, el enrojecimiento, la inflamación, más o menos permanecen similares. Y lo mismo se ve en los grupos de edad mayor de 65 en la de Moderna, más de 55 en la de Pfizer, donde las cosas no están cambiando. Donde se ve la diferencia grande es en los efectos sistémicos. Entonces, aquí puse de nuevo la de Pfizer, la de Moderna aquí. Recuerden que este es el grupo relativamente joven, menos de 55 en la de Pfizer, menos de 65 en la de Moderna. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cojamos fiebre en el grupo joven de la de Moderna, 1% desarrollan fiebre con la primera dosis, 17% desarrollan fiebre con la segunda dosis. En general, los efectos colaterales son más pronunciados con la segunda dosis que con la primera dosis. Es una cosa general. Y lo mismo pasa con la Pfizer, de 4 a 16%. Es una cosa general. Pero la otra cosa fascinante es que en los grupos mayores los efectos colaterales son menores. Entonces, este grupo que tuvo 17% con la de Moderna en la segunda dosis es de 10% con la segunda dosis de Moderna si el grupo es de edad mayor. Y así uno puede mirar la tabla con más cuidado luego y va a notar eso, que la segunda dosis tiende a producir más efectos sistémicos, pero que tienden a ser menores en el grupo de edad mayor. Esas son reacciones por las que nos consultan con frecuencia. Este es un paciente joven, recibe la primera de Moderna, y acuérdense que los efectos colaterales usualmente los miran en los primeros 7 días, y este paciente me presentó con esta reacción fuera de los 7 días, o sea que no hubiera sido capturada. Había un endurecimiento bastante marcado, con eritema, siguiendo los pasos de cómo hacer el examen físico dermatológico por mi esposa Melba. Le hice el examen físico completo y solamente se encontró eso, pero esto responde muy fácilmente a antihistamínicos locales, antihistamínicos sistémicos y a medidas de dolor. No se debe dar corticosteroides, no se debe dar prednisona, ni se debe dar antibióticos cuando la reacción es así claramente clásica. El último punto que quería dejar solamente como acto de pensamiento provocativo es si se debe dar la segunda dosis en el otro brazo o en el mismo brazo. Como se sabe, cuando se recibe la primera dosis en un brazo, en este caso era la de ARN mensajero. Los miocitos son los que van a producir la proteína S. Eso lo van a ver las células presentadoras. También algunas van a correr allí a coger lo que no ha entrado. Y toda la conversación entre la inmunidad natural, que son las antígenos, las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, los macrófagos, las células B, que también son presentadoras, y la conversación con la inmunidad adaptativa, que son ya las T, las B, eso ocurre en los ganglios linfáticos. Entonces hay la proposición teórica
de que si se vacuna el otro brazo, como yo decidí hacerlo, que se pueda producir una reclutación de ganglios linfáticos adicionales, donde esa conversación inicial entre innata y adaptativa ocurra y pueda ser una respuesta inmune muy superior. Entonces, no hay duda que tenemos vacunas disponibles en un tiempo muchísimo más temprano de lo que se hubiera podido predecir. Esto es un triunfo científico que fue acelerado por descubrimientos previos bajo una visión única y que fue catapultado por niveles de financiación nunca visto antes. 2 estrategias de vacunación son completamente nuevas en pacientes, son las del ARN y las del adenovirus. Ambas son seguras, no hay peligro de que vaya a haber un problema genético o un problema de infección, pero a pesar de que las vacunas prometen, las herramientas más importantes para derrotar esta pandemia, que tanto dolor humano y pérdidas financieras ha causado, son el 100% uso de las máscaras y distanciamiento físico en situaciones donde se interacciona con personas que no pertenecen al hogar. Si se pudiera hacer esto universalmente en niños de 2 años y mayores, 6 semanas solamente pasarían para derrotar la pandemia, puesto que el humano es el final del virus. El virus no puede salir del humano a refugiarse en otros sitios y esta pandemia se acabaría. Gracias. Muchas gracias, José Alberto, por la excelente presentación, y también a Álvaro por darnos esta puesta al día sobre las vacunas y sobre los aspectos científicos, técnicos y logísticos para implementación de las mismas. Una pregunta, José Alberto, que te queremos hacer es, con esto de las variantes virales, se está oyendo muy mal, José. Ok. No sé si me escuchan ahora, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, es que estaba mal, estaba entrecortado. Ok, perfecto. Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Preguntaba, José Gilberto, que con esto de las variantes virales, ¿cómo vislumbras tú el futuro próximo? ¿Vamos a necesitar una actualización de las vacunas o combinación de las mismas? Aunque vemos que la protección contra hospitalización y muerte casi se mantiene cercano al 100%, pero ¿qué opinas de estas variantes y cómo pueden reformularse la vacunación en un tiempo próximo? Sí, José, yo creo que estamos en un periodo todavía de luna de miel, entre comillas, con las formulaciones que están disponibles, incluso contra la peor, que parece ser la de Sudáfrica, o las peores, Sudáfrica y la de Brasil, porque tienen la 484, que si se pudiera acelerar la implementación de las vacunas, pero también fortalecer las medidas básicas de salud pública, hay todavía la esperanza de que se pueda contener la pandemia juntando esas dos cosas, las medidas de salud pública y las vacunas existentes. Sin embargo, no hay duda, José, que afinando los antígenos en las vacunas que incluyan los antígenos de la B117 o la de Sudáfrica, la B1351, o la de Brasil, la P1, no hay duda que se podrían contener muchas más infecciones más rápidamente, porque sí es cierto que aún las vacunas menos efectivas protegen contra muerte y hospitalización. Obviamente está dejando pacientes infectados que están transmitiendo, obviamente que esa es ideal. De las estrategias que están implementándose, la del ARN mensajero es la que es más fácil de manipular y de ajustar para que protejan a las cepas a las cepas nuevas. De hecho, Moderna ya está trabajando en una vacuna que va a tener
las variantes asociadas con las diferentes cepas. Y va a ser relativamente fácil dar el cóctel, ¿no? Dar el cóctel de las ARNs mensajeros que produzcan la proteína S de las diferentes cepas. Entonces, ¿hay esperanza con lo que tenemos? ¿Suficiente como para contener la pandemia? La parte que es difícil de entender es por qué no usamos más las máscaras, por qué no usamos más la distancia física, por qué no evitamos los viajes innecesarios, por qué nos juntamos con personas que no están en nuestro núcleo usual sin las medidas apropiadas, porque eso solo contendría la pandemia de manera significativa y las vacunas son una herramienta adicional importante, pero sí se pueden ajustar a las variantes, José. Perfecto, mil gracias. Doctor Montoya, nos hemos enterado de que específicamente la vacuna de Pfizer, después de la primera dosis, genera una respuesta fuerte, una respuesta robusta. Algunas personas o algunas publicaciones se ha hablado de por qué no colocar una sola dosis y vacunar más personas. ¿Usted qué opina de eso? Muy importante ese punto y como sabes hubo ese editorial en el Washington Post importantísimo donde el jefe de medicina de la Universidad de California en San Francisco propone exactamente eso. Porque si los anticuerpos, y cuando miramos la gráfica de Pfizer que ellos miraron más temprano, hay una protección que se ve a los 7 días, que empieza a los 7 días de la primera dosis. Entonces hay dos posibilidades, o se decide que se da la primera dosis y se pospone la segunda dosis hasta que se haya protegido una cantidad importante de población, y la otra importante es los que ya están infectados realmente no necesitan 2 dosis, por lo que hemos visto, y pueden ser que se dejen para un tiempo posterior. En Estados Unidos hay muchos más infectados que los que están documentados, mucho más allá de los 25 millones. Se cree que son casi 100 millones, 90 millones de infectados. Y si se necesitan el 70 o el 80% para la inmunidad protectora de comunidad, sería muy fácil contar con ellos como ya protegidos y solamente dárselas a los que no están protegidos. El único dificultad es obviamente que el estudio fue hecho con las 2 y es el 95% con las 2, entonces no sabemos, pero yo entiendo en una situación de desespero y en una situación donde se necesitan 16 billones de dosis para que el mundo esté protegido. Somos 7.5 billones, necesitamos como 16 billones y ese objetivo no se puede lograr obviamente con una compañía ni con todas las compañías juntas. Entonces yo creo que sí vale la pena que se mire con cuidado estrategias como esas, como dar una sola dosis incluso a personas que no han sido infectadas, o para no arriesgar la protección que los estudios están mostrando del 95% y de protección contra hospitalización y contra muerte, no dar sino una sola dosis a aquellos que han sido infectados. Gracias. Sí, mucho gusto. Gracias. Tengo aquí otra pregunta. ¿Qué pasa con los niños, Pío y José Gilberto, con las vacunas en niños? Me da miedo meterme en el territorio del doctor López, pero los estudios ya han empezado en niños y he visto estudios que han empezado hasta niños de 4 años. Pero los estudios se están desarrollando, pero doctor López, usted sabe mucho más que yo de los niños. No tenemos todavía, pero ya tenemos algunos acercamientos con vacunas desde muy temprana edad, inclusive desde etapa neonatal temprana, así que se está comenzando. Todavía no tenemos ninguna experiencia con eso, no creo que haya ninguna experiencia en la literatura, pero ya se está trabajando en eso.
Yo quería preguntarle al doctor Montoya algo sobre embarazadas e inmunodeficientes. Sí, la recomendación, como sabemos, es informar a la embarazada o a la lactante de que en los estudios en animales no hay preocupación en dar la vacuna, y hasta ahora el registro que se tiene de miles de embarazadas, varias de mis exalumnas con las que seguimos en contacto, profesionales, ellas han tomado la decisión, siendo infectólogas, de recibir la vacuna porque sienten que son seguras y creemos que son seguras, y se deben dar en las embarazadas siempre y cuando la embarazada entienda que son vacunas nuevas, que hay una posibilidad muy baja de riesgo. El ARN mensajero es muy fácil de degradar, tiene una vida media supremamente corta y está rodeado de estas nanopartículas, en parte por eso, para protegerlas de la degradación, y tiene esa molécula de polietilenglicol para darle un poquito más de vida media, pero ellas se desaparecen muy rápido y la respuesta inmune que se desarrolla es solamente contra la proteína S, que es el único antígeno que se está dando. Entonces no hay ninguna base para pensar de que no puedan funcionar, hay buena base para pensar que son seguras en embarazo y en lactantes. O sea, se puede recomendar y se debe recomendar. Y en cuanto a los inmunodeficientes, el único temor es que se pierde la vacuna porque no se desarrolló la respuesta inmune debido al proceso de inmunodeficiencia. Y eso, como ustedes lo saben, lo vivimos con la de influenza, que nosotros damos la vacuna de influenza a trasplantados de órgano sólido, trasplantados de médula ósea, sin importar el tiempo post-trasplante. No hay ninguna razón para estar preocupados por generar reacciones de rechazo. Eso no se ve. Y la única preocupación es que la vacuna pueda no servir y entonces hay que volver a vacunar. Pero se puede dar inmunodeficientes también. Sí, hablando del polietilenglicol, que es el que se le ha culpado de la reacción anafiláctica, y en el primer reporte del CDC con casi 2 millones de dosis, con la de Pfizer mencionaban una incidencia de 11 casos por millón de dosis, pero que ya luego comienza a disminuir en la medida en que incrementa el número de dosis. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Qué tanto se reporta esta anafilaxis en las personas que se vacunan con la de Pfizer? Sí, están entre 5 casos por millones de dosis para la de Pfizer y como 2.8 para la de Moderna, pero no se cree que haya una incidencia mayor en la de Pfizer que en la de Moderna. Son muy raras. Nos consultan mucho acerca de esto. Lo que recomendamos es que esos pacientes se observen por 30 minutos, no por 15 minutos, que en caso extremo, por pura precaución, tengan la jeringa de epinefrina con ellos. Hacemos como una especie de entrenamiento con las jeringas que son pasadas, caducidades, y cogemos una naranja o una papa y hacemos la práctica con el paciente. No se debe hacer ninguna prescripción anterior a la vacuna, simplemente tener a la mano los antihistamínicos 1, antihistamínicos 2, para si está la reacción de noche poder tenerla. Pero en general las anafilaxis son muy raras y se pueden manejar. Todas las reacciones que están documentadas por el CDC, no ha habido ninguna fatalidad porque siempre ha estado allí esas medidas básicas para afrontarla. Sí requiere, esta tal vez es importante, que haya el equipo cercano, ¿no? El equipo, el carro pues de emergencia, la epinefrina, eso sí requiere el equipo médico. Y si se está haciendo en un centro grande, con mi esposa Melba, yo la acompañé a que ella recibiera su segunda dosis esta semana que pasó, y vimos en un centro de convenciones, hagan de cuenta como si fuera un estadio cubierto, y ahí está el equipo de paramédicos, de emergencia, la ambulancia,
siempre disponibles a ese tipo de emergencias. El polietilenglicol es uno de los candidatos y parece ser que puede generar anafilaxis mediadas por IgE o fascinante mediadas por complemento, pero y parece ser que parte es porque esta polietilenglicol se ha usado en muchas drogas, se ha usado en muchos productos, porque la idea es que eso prolonga la vida media del producto, la vida media de la droga. Entonces, si las personas han recibido eso antes, el sistema inmune puede ya estar disponible para desarrollar la reacción. Pero en general, José, no se debe mirar eso. Y si la persona tiene una historia real de anafilaxis tipo IgE, yo creo que consultar al alergólogo y tener todas estas medidas bastante allí para esa persona. Doctor, si usted tiene, ahora tenemos vacunas inactivadas, tenemos vacunas de vectores, vacunas de partículas virales con ayudantes y vacunas de ARN. Si usted le ponen a escoger, ¿cuál prefiere de todas ellas? Yo sabía que la pregunta iba a ir por allí. Entonces, en cuanto a, si se trata de establecer como un balance entre efectos colaterales y protección, las cosas tiran para lados opuestos, pero las que están en la mitad, que producen buena protección y los efectos colaterales son mínimos, son los de las proteínas. Las proteínas como la de Novavax, que usa la proteína S solita y le tienen un ayudante allí de aluminio. Perdón, ellos tienen un ayudante que es una matrix que es de propiedad intelectual de ellos. Ellos no se sabe cuál es, pero ellos la tienen. Yo preferiría la de proteína solita con el ayudante, porque las de aire mensajero, la efectividad es impresionante, pero los efectos colaterales son bastante marcados, versus la de adenovirus, que tiende a tener muy pocos efectos, pero entonces la parte de efectividad como que empieza a tambalear, y las de la mitad, en pocos efectos colaterales, relativamente hablando, bastante efectividad, las de la proteína. Si yo pudiera haber escogido, a mí me tocó la de Moderna, si yo hubiera podido escoger, hubiera hecho la de proteína, la de Novavax. Muy bien, muchísimas gracias. No, muy bien. José. Excelente, José Gilberto. Hay otra pregunta, es en casos, ¿cuánto dura la inmunidad por las vacunas? Está bien que la vacunación masiva comenzó apenas en diciembre, enero, pero ¿qué sabe de los voluntarios que participaron en estos estudios de Moderna, de Pfizer, con respecto a cuánto dura la inmunidad? Hay una cosa muy buena en estos estudios, que parte por la que sucedió, y el doctor López, que tiene la experiencia mayor que yo sepa de nadie en vacunas, sabe la importancia de los fondos. Para esto se virtieron billones de dólares, y eran billones de dólares donde las compañías no tenían que devolverlos, o si los devolvían era una forma muy fácil. O sea, era posible tomar esos riesgos tan grandes en un periodo tan corto. Y esos estudios están programados para durar 2 años. La de Pfizer y la Moderna van a seguir a los vacunados por 2 años. Y los primeros empezaron como en la parte final del primer semestre del año pasado. O sea que ya vamos a completar el primer año para que tengamos esa respuesta. Pero como decía el doctor López, en la de Pfizer y también la de Moderna, los títulos son mucho más altos que los títulos que se ven en la infección natural. Sin embargo, en la vacuna solamente hay anticuerpos contra la proteína S, no los hay contra los otros componentes del virus, como la proteína que está en el núcleo, los nucleocapsid proteins, no está con las proteínas de superficie, el envelope proteins. Entonces, la infección natural está en desventaja desde el punto de vista de la proteína de espiga, pero no está en desventaja con las otras. Entonces yo diría en resumen, mi querido José, que es muy posible que
que la protección de las vacunas sea de un año, similar a lo que vemos con la de la influenza, y que solamente se necesiten refuerzos cada año. Pero como dijiste, el estudio solamente nos dan menos de un año porque no ha pasado suficiente tiempo para ver cuánto protegen, pero es muy probable que sea un año. Muy bien, doctor Gilberto Montoya. Yo creo que podemos seguir conversando toda la noche, pero hay una pregunta que algunas personas se hacen y es la siguiente. Dicen, bueno, la persona que más infecta son las personas jóvenes, pero los que más se mueren son los ancianos, especialmente con comorbilidades. ¿Por qué no vacunar a los jóvenes para que no transmitan la infección a los ancianos? Sí, ahí es la parte difícil, ¿cierto? De escoger. Yo creo que es proteger primero al que es más vulnerable, ¿cierto? Al vacunar a los jóvenes haría menos infección a las personas de mayor edad. El problema con eso es que si se pudieran separar a los jóvenes de los ancianos, que fue el experimento que pasó en Suecia, que se dijo, dejemos que se infecten los jóvenes porque así hay protección y no van a pasar a los ancianos, pero no se pueden separar. Esa propuesta tiene lógica, pero en la parte práctica, mientras están vacunando a los jóvenes, para que no se infecten los ancianos y no tengan esos efectos tan dolorosos, van a haber muchas infecciones a los ancianos. Por eso la estrategia es mejor ir a vacunar a los de avanzada edad. Hay un estudio muy bonito que acaba de salir de Israel, donde las infecciones en los de mayores de 65 años y los jóvenes iban al par en la epidemia de ellos, y con medidas en Israel las medidas son bastante impositivas, exacto, y después de la vacuna se separan y las infecciones en los ancianos, en los de avanzada edad, bajan, y los de los jóvenes, tristemente, porque no han hecho a pesar de que se están vacunando, no están haciendo la protección, sigue, y también bajan las muertes, las hospitalizaciones en las personas de avanzada edad. Entonces yo creo que todavía sí tiene lógica dar la vacuna primero a los de avanzada edad, porque ellos no tienen esa protección inmediata si se le diera a los de menos edad. Gracias. Sí. Gracias. Yo creo que, como dice Pío, podemos aquí quedarnos toda la noche en vela, pero muchas gracias a José Gilberto, Álvaro, Pío, por aceptar la invitación a que discutiéramos y sobre todo escuchar de ustedes su experiencia en los Estados Unidos, que ya comenzaron el proceso de vacunación, y tomar lecciones aquí para nuestro país, para nuestros infectólogos y para toda la Asociación Colombiana de Infectología. De verdad, mil gracias y mil disculpas a todos por los inconvenientes técnicos que se nos escaparon a todos de las manos. Gracias, doctor Montoya. Muchísimas gracias. Es un gustazo haberlo visto. Doctor Carrascal, hace muchos años nos vimos hablando de VIH. Hoy hablamos de COVID. Gracias a la CIN por la invitación. Gracias, José. Y bueno, buenas noches a todos. Gracias a ustedes y por el placer de haber compartido con el gran amigo, el doctor Carrascal. Chao. Chao. Hasta la próxima.